Hoy quiero iniciar con un nuevo tema y yo quiero que me acompañe a Éxodo capítulo 30, versículo 26. Éxodo capítulo 30, versículo 26. Es un versículo que hemos estado leyendo miércoles anteriores. 30:26. Dice así: con él ungirás. Todavía seguimos hablando del aceite de la santa unción, ¿cierto? Con él ungirás. Vamos a saltarnos al versículo 28. Y el versículo 28 dice: ¿el altar de qué? De holocausto, con todos sus utensilios, y la fuente y la base. Verso 29. Así lo consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocar en ellos será santificado. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche de enseñanza, pedimos que nuestro entendimiento sea abierto para poder hallar a Cristo. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Dígale a su hermano que está a su lado: altar de holocausto. Y cuando hablamos de altar de holocausto, estamos hablando de una ofrenda totalmente consumada. Una ofrenda totalmente quemada. Es ahí donde se inicia todo el culto a Dios. He hablado en varias reuniones sobre el altar de holocausto en el liderazgo, pero hoy he visto la necesidad de abrir un nuevo tema a la congregación, a la iglesia, y quiero, a partir de estos miércoles y también el domingo, quiero comenzar a hablar acerca de lo que es el holocausto, qué es lo que significa el holocausto, por qué Dios instauró y nos enseña eso a través de su palabra. Bien, cuando Moisés va al monte Sinaí, porque es llamado por Dios, le muestra todos los elementos del tabernáculo de reunión. Lo hemos hablado a través de los miércoles, y uno de los elementos donde inicia todo el culto a Dios, ese elemento se llama altar de holocausto. Yo quiero que me acompañe a Éxodo 27, versículo 1 hasta el versículo 8. Desde Éxodo capítulo 27, del verso 1 hasta el versículo 8, no lo voy a leer por falta de tiempo, pero se lo dejo para que lo lea en su casa. Y si está anotando, pues usted siga su estudio en su casa, que sería muy bueno. Entonces, cuando hablamos del altar de holocausto, estamos hablando de lo que inicia, es el primer instrumento que inicia, y es por eso que es necesario. Entonces, en Éxodo capítulo 27, desde el verso 1 al verso 8, yo les voy a hablar acerca de unas características que yo hallé, y usted me van acompañando con los versos. Los voy a pasar, no me voy a detener, solamente se los voy a mencionar. ¿Listo? Dice, una de las primeras características, quiero hablar del material. Y el primer es que el material era madera de acacia. ¿Era qué, iglesia? Madera de acacia. Y cuando estamos hablando de madera de acacia, estamos hablando de humanidad. La acacia es una madera resistente, es fuerte, pero también es muy ligera. No es tan pesada. Y a través del trasfondo de la acacia se refiere a la humanidad. El segundo material que se usa para hacer el altar del holocausto es el bronce. Y el trasfondo del bronce en la Biblia referencia a la justicia divina. Eso es lo que significa el bronce en la Biblia. Representa la justicia divina, la justicia de Dios. Bien, voy a hablar acerca de la forma. La forma era como cajón cuadrado, eran como una caja cuadrada de dos
2,25 metros de largo y también de ancho, 2,25 metros, y una profundidad, como es una caja, es un cajón, una profundidad de 1,35 metros de alto. Según la versión Plenitud, dice que tiene forma de cruz. Quiero hablar de las características acerca del altar del holocausto. Son varias, pero yo le he ordenado y quiero que me acompañen. Yo estoy tomando como base Éxodo 27 del 1 al 8. Bien. Una de las primeras características es que tiene 4 anillos. ¿Tiene qué? 4 anillos salientes del cajón. Bien. Esos 4 anillos van sostenidos o van incrustados 2 varas de acacia para ser llevado, para ser transportado. Dice que también es llevado a un lugar alto. Este altar de holocausto era colocado en un lugar alto y sostenido por las 2 varas de acacia, reposaban sobre ese lugar alto. También posee 4 esquinas y esas 4 esquinas tienen la figura de 4 cuernos. Esos 4 cuernos simbolizan poder, prosperidad, y una de las características más hermosas de estos 4 cuernos representa reconciliación. ¿Vamos ahí, iglesia? Una quinta característica que yo veo de lo que he mencionado es que en la mitad de la caja, por dentro, hablando de adentro, tiene una rejilla. Esta rejilla está sostenida en la mitad del cajón, de la caja. Ahí es para sostener la víctima y se pueda consumir. Es como una parrilla, ¿sí? Ahí donde está la víctima. También me habla de unos instrumentos en Éxodo 27 del 1 al 8. Unos instrumentos. Ahí en la Reina Valera dice que son unos calderos. ¿Sí lo lee ahí? Unos calderos. Y cuando me habla de calderos me está hablando de vasos. Los vasos pues donde depositaban la sangre del animal degollado, ahí ofrecido. También hay unas paletas, y cuando hablamos de paletas estamos hablando de palas. Recuerde que cuando se quemaba quedaban cenizas y eran sacadas de ese lugar. También habla de unos tazones. Cuando me está hablando de tazones, me está hablando de tenazas. ¿Y las tenazas para qué sirven? Para separar, para desunir el miembro, la víctima. También me está hablando de unos garfios. Los garfios son unos tenedores grandes. Esto hace para voltear, para asar, ¿no? Ya se imagina un asado usted ahí, ¿no? Ya unos se fueron y están pensando en el asado. Todo esto era necesario. Todo esto son instrumentos. ¿Son qué, iglesia? Son instrumentos. Todo eso son instrumentos para dar inicio al holocausto. Bien. Éxodo capítulo 27, versículo 8. Hay más instrumentos, pero esos son los más básicos para dar inicio al holocausto. Éxodo capítulo 27, versículo 8. Dice así: de la manera que te mostré, que te he mostrado en el monte. De la manera, 27, versículo 8, leo la parte B, de la manera que fue mostrado en el monte. Solamente ese altar de holocausto es una imitación de lo que ya existe en la eternidad. Mire que lo que Moisés hacía era imitando algo que ya estaba hecho. Impresionante, ¿eh? Impresionante, porque Moisés, cuando mandó a hacer todos estos elementos, no es porque Moisés solo inventó. No, había unos planos, había un diseño ya desde la eternidad. Y cuando Moisés estaba en el monte Sinaí, lo único que hizo fue copiar y hacer realidad lo que él había visto. ¿Listo? Y cuando hablamos de altar de holocausto y cuando hablamos de todo esto lo que representa un sacrificio, la Biblia me manda Levíticos. Y Levíticos significa
y Él llamó. Tenga eso presente. El número Levíticos es el número 3 de la Biblia. ¿Sí? Génesis, Éxodo, Levítico. Recuerde que representa el número 3. ¿Qué representa el número 3? Representa a las 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 en 1, 1 en 3. Pero Levíticos me habla y Él llamó. Ese es el significado de Levíticos. Así significa. Y Él llamó. Es el tercer libro del Pentateuco. Ahí es donde se habla del ministerio sacerdotal, se habla del ministerio levítico, se habla acerca del sistema de sacrificios. Si usted quiere saber cómo se hacen todos los sacrificios de aquel tiempo, lo invito a leer Levíticos. Es todo el sistema sacrificial. Pero tampoco era enseñado de una manera como que genera miedo o genera como pavor, no. Levíticos es enseñado de una manera de adoración. Dígale a su hermano, adoración. Ese es el trasfondo de Levíticos, que todo lo que se hacía para los hebreos era un tiempo de adoración. Mire que un sinónimo de sacrificio para los hebreos es adoración. No es ir a un concierto o aprenderse una canción. Es adorar. Sacrificio es igual a adorar. Y me gusta porque cuando hablamos de Levíticos, es el primer libro enseñado a los niños. A los niños hebreos, el primer libro que se le enseña es este. Es donde inicia su escuela. ¿Por qué se le enseña este libro? ¿Y por qué la iglesia ni siquiera lo lee? Para que ellos tengan entendimiento y sepan de dónde inició todo. Levíticos o nos quiere dar a entender a nosotros que es el inicio. Cuando yo hablo del altar del holocausto, estoy hablando del inicio. Recuerde que es lo primero que está para seguir el culto a Dios. Después sigue la base, la fuente de bronce, donde la gente se lavaba. Más adelante usted entraba al lugar santo, encontraba la lámpara, encontraba los panes. Y más adelante usted seguía hasta un altar del incienso y detrás del velo estaba el arca. Pero el primer elemento era el altar del holocausto. Mire que en Levíticos se menciona 80 veces la palabra santidad. Uno de los libros que habla acerca de la santidad de Dios. 80 veces. Cuando me habla de santidad me está hablando de apartar, de algo apartado para Dios. 80 veces lo referencia. Bien. Entonces Levíticos me habla de muchas ofrendas, me habla de muchos sacrificios. Y hoy en esta hermosa noche solamente me quiero enfocar en uno. Lo he compartido en reuniones, pero veo que es el tiempo de compartirlo con la iglesia. Y quiero hablar del día de la expiación. ¿Del día de qué? De la expiación. Todo lo que hemos hablado es acerca del altar del holocausto. Ahí se hacían muchas ofrendas y muchos holocaustos. Pero de todas esas ofrendas solamente hoy, por hoy, quiero rescatar o quiero hablar del día de la expiación. Y vamos a Levítico 16. Levíticos 16. Y expiación significa hacerse pecado o proveer para la culpa. ¿Qué significa, iglesia? Hacerse pecado o proveer para la culpa. Tenga eso presente, anótelo. Hacerse pecado o proveer para la culpa. Eso significa expiación. Levíticos capítulo 16. Vamos a leer el versículo 1. ¿Por qué ahí surgió ese día de expiación? Estamos ahí, 16:1. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Cuando se acercaron delante de ¿qué? De Jehová y murieron. Me está hablando de lo siguiente. Los hijos de Aarón son ¿qué? Son sacerdotes. ¿Qué había pasado en ese momento? ¿Qué había surgido? En Levíticos capítulo 10, versículo 1, versículo 2, me habla que ellos ofrecieron un fuego extraño.
Y al ofrecer un fuego extraño, dice la palabra que Dios los mató. Eso se lo pueden leer en Levíticos capítulo 10, verso 1 y verso 2. Alguien dirá la causa, y yo quiero leer la causa, y vamos a Levíticos capítulo 10, verso 9. Quiero leer la causa porque me quiero detener acá un poco. Levíticos 10, verso 9. La causa por qué Dios los mató. Dice, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entres en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Estos muchachos primero entraron sin pedirle permiso a su padre. Hicieron algo que no deberían hacer. Y la primera indicación que Dios exhorta a Aarón, que era el papá, le dice, tus dos otros hijos que quedaron con vida no pueden beber. Y el siguiente, las generaciones sacerdotales, no pueden beber vino. ¿Por qué? Porque ustedes deben aprender a discernir entre lo santo y lo profano. Alguien que está en su juicio cabal sabe qué le sirve y sabe que no le sirve. Pero alguien que está ebrio, se cree el machomán, no mida las consecuencias de sus actos. No mida las consecuencias, póngase a imaginar manejando. ¿Sí? Hoy en esos términos espirituales no estamos hablando de una borrachera física, estamos hablando de hacer algo que realmente nosotros no sabemos a quién se lo estamos dando. Mire que los hijos de Elí dice que eran hombres impíos y eran hombres que no conocían a Dios. Y eso a mí me llama la atención bastante. Porque eran sacerdotes. ¿Cómo es posible que un sacerdote oficialice un culto y no conozca quién es su Dios? Ellos eran los que estaban reinando en ese momento, lo que estaban haciendo que el pueblo tuviera esclavitud. Se robaban las ofrendas, se acostaban con las mujeres de la nación en el templo. Y dice que eran hombres impíos. Eran hombres que no conocían a Dios. Mire que estos muchachos, al estar bajo una condición espiritualmente hablando para nosotros ebria, uno no sabe discernir lo que está haciendo. Y hay muchos ministros y hay muchos hombres y mujeres que no saben a qué Dios le están sirviendo. Si usted está acá, usted debe entender quién es su Dios y a quién le está sirviendo a usted. Usted tiene que discernir lo que ve al mundo y lo que le da a Dios. Usted tiene que discernir eso, porque dice la palabra de Dios que para eso nos da lo del Espíritu Santo, para tomar decisiones. Y hoy en día las iglesias, lamentablemente, ojalá que no nos pase a nosotros y ojalá que no le pase a muchos ministros, porque la idea es que la iglesia se mantenga pura, así como la que Jesucristo la fundó el día del Pentecostés, pura. Pero lamentablemente los que están al frente, los que están oficializando todo el culto, no conocen a Dios. Mire que Samuel, cuando Dios lo llama, él tampoco conocía la voz de Dios. Y usted en este tiempo, usted tiene que conocer ya la voz de Dios. Usted debe saber cuando Dios le habla. Debe estar con ese cuentico por ahí que un pajarito le habló. Tiene que saber cuando Dios le habla, cuando su carne le habla y cuando el diablo también le habla. Usted debe saber eso. Usted a estas alturas de la vida, iglesia, no, usted debe ya aprender a discernir qué es lo que viene de Dios y qué es lo que viene de otro lado que no sea Dios. Nosotros somos las principales, somos las cabezas que estamos guiando una generación. Por eso ese servicio de enseñanza y la palabra es un poquito más fuerte. Ay, yo por eso vengo los domingos. No, el compromiso es que todos crezcamos, porque todos somos servidores de Cristo.
Y aquí todos estamos aprendiendo. No digo que tengamos la verdad, no, la verdad es Cristo, y el que tiene a Cristo pues tiene la salvación. Pero hay que comenzar a darle al Señor que nos dé discernimiento. Mire, para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Póngase a imaginar a alguien ebrio enseñando una clase. Lo que hace es celoso. Lo que hace realmente no da testimonio. Dígale a su hermano que está a su lado, aprenda porque un día enseñará. Dígale. Aprenda porque un día enseñará. Amén. Entonces, sigamos. Dígale a su hermano que está a su lado, Dios quiere que nadie muera. Y eso es lo que Dios quería, que nadie muriera. Vamos a Levíticos capítulo 16 nuevamente. Levíticos capítulo 16. Y como Dios quiere que nadie muera, Él pide dos cosas. Versículo 4. La primera cosa que usted puede leer en el versículo 4 es que Dios pide que el sacerdote se vista de lino. Recuerda que el sacerdote, un día lo hablamos, un miércoles, que el sacerdote, sus vestiduras, ¿cómo eran? Eran especiales. ¿Se acuerda que tenía un efod, que tenía una mitra, que tenía un pectoral, que tenía las piedras de jaspe? ¿Sí? Recuerda todos esos instrumentos que llevaba. Y todo eso dice que era ¿para qué? Para belleza y hermosura. Pero estaba descalzo. Y hablamos por qué estaban descalzos, ¿no? Pero mire que en el día de la expiación, el sacerdote no podía entrar al lugar santísimo así. El sacerdote solamente entraba una sola vez al año al lugar santísimo. Y ese era este día, el día de la expiación. ¿Cómo debería entrar? Con unas vestiduras más sencillas, solamente de lino. ¿Listo? Se despojar, diga despojarse. Eso es lo que hacía el sacerdote, se despojaba de toda su hermosura y quedaba sencillo. La segunda característica, lo que Dios pide para que nadie muera, es que el sacerdote debía presentar un becerro, que eso es un toro. Y cuando hablamos de un becerro, estamos hablando de toro, estamos representando fuerza. Y ese becerro era ¿para quién? Para Aarón. Usted lo puede leer en el versículo 3, versículo 6 y versículo 5 también. Y también Dios le pedía a Aarón dos machos cabríos. Dos machos cabríos. ¿Qué representa el macho cabrio? Es el líder. Recuerde que el macho cabrio, lo he enseñado en varias ocasiones, que el macho cabrio es aquel que guía a las ovejas. Es el líder de la manada. ¿Bien? Ese es el macho cabrio. Entonces, si unimos las dos palabras, lo que Dios estaba pidiendo de Aarón era fuerza de un líder o un líder fuerte. No estaba pidiendo cualquier cosa, estaba pidiendo un líder fuerte. Bien, hacen algo especial con esos animales. Dice en el versículo 8 que echan ¿qué? Echan suertes. Levítico 16, versículo 8. Dice que echan suertes. Dice que los dos machos cabríos serán escogidos. Recuerde que el becerro sí es sacrificado, el becerro no es escogido, son tres animales. Un becerro y dos machos cabríos. El becerro sí le dan muerte, lo sacrifican. Pero a los dos machos cabríos le hacen suerte. Sí, primero, cae la suerte al primero, dice que ese será de Jehová. El primero que escoja Aarón, ese será para Jehová. Y es el que va a hacer la expiación, es el que va a morir. Eso está en el verso 9. Pero también dice que si la otra suerte cae sobre el otro animal,
dice que será la suerte llamada para Azazel, versículo 10. Y Azazel, pues cuando en las Biblias de estudio, en lo que se dice, no es muy claro este término. Pero pasa algo con este macho cabrio. Dice que es llevado al desierto y es dejado en libertad. Eso está en el versículo 10. Otras palabras para que usted pueda entender lo que le dije. El macho cabrio de Jehová será para expiación y el otro será libre. ¿Listo? ¿Cómo era el sacrificio? ¿Qué es lo que pasaba en ese sacrificio? Se inmolaban las dos víctimas y la sangre de ellos eran llevadas al lugar santísimo, detrás del velo, al propiciatorio. Eso está en el versículo 14 y el versículo 15, Levítico 16. ¿Dónde era llevada la sangre? Al lugar más adentro. Y este acto representa purificación interna. ¿Qué es lo que hace primero ese sacrificio? Purifica lo interno. Y lo interno está el lugar santísimo. Y recuerde que están las cosas más sagradas. Bueno, todo era sagrado, pero ahí eran las cosas que una sola vez el sumo sacerdote entraba. ¿Listo? Segundo, los demás, las personas, debían esperar con paciencia. Porque una cosa es esperar y otra cosa es con paciencia. Hay mucha gente que espera impaciente. ¿Sí o no? Usted es paciente. Mire que todos debían esperar con mucha paciencia. Con mucha paciencia debían esperar hasta que el sumo sacerdote saliera. Es decir, todos no hacían nada, todos estaban quietos, todos estaban esperando que el sumo sacerdote saliera. Hay versiones, pues realmente si alguien lo ha encontrado, pero hay versiones donde se dice que si el sumo sacerdote estaba en pecado, se le ataba un cordón y unas campanitas, y que si de pronto se demoraba mucho, esperando y nunca salió, comienza a jalarlo. Pero realmente eso es algo que he escuchado, pero no lo puedo corroborar por la Biblia porque no lo he encontrado. Sí dice que debía estar puro para que no muera, pero no hay un ejemplo, un detalle que dice que sacaron a alguien. No lo he encontrado. Si alguien lo encuentra, regálame la cita, por favor. Le dejo eso de tarea. Bien. Entonces, continuemos. ¿Qué debían hacer? Esperar. La tercera cosa que yo veo en el versículo 18 y el versículo 19 es que cuando salía de ese lugar, él salía con los vasos. Y en los vasos llevaba la sangre tanto del becerro y del macho cabrio, y la rociaba 7 veces sobre los cuernos, sobre los cachos del altar. ¿Listo? Lo rociaba 7 veces. ¿Qué representa este acto? Este representa, verso 18 y verso 19, representa que el acto purifica el altar. Y todo lo que pase de ahí, todo el año siguiente, todo ya ha sido limpio y agradable a Dios y también a los hombres. Todas las ofrendas que continuaban de aquí para adelante, para ese año, todo ya estaba limpio. Todo ya era agradable delante de Dios y los hombres. Seguidamente, cuando pasaba todo esto, iglesia, en el versículo 20 y en el versículo 21, dice que buscaban al macho cabrio, dejado en libertad. ¿Dónde estaría ese macho cabrio? Aquel que soltaron, ¿dónde estaría? Póngase a pensar, ese macho cabrio se salvó que lo mataran. ¿Usted a dónde se metería? Si le dieran libertad así. Ese macho cabrio, yo creo que lo primero que dio fue carretera. Corrió.
Y cuando terminaba todo ese acto, uno de los servidores tenía que irlo a buscar. Tenía que buscarlo y debía traerlo. Y apenas lo entregaban, dice que Moisés le colocaba las manos, Aarón, perdón, le colocaba las manos encima de la cabeza a ese animal y hacía una confesión pública delante de Dios. Y ese macho cabrio, cuando recibía esa oración pública, esa confesión, dicen que nuevamente se lo llevaban al desierto. Y ahí sí lo dejaban tranquilo. Se lo llevaban y lo dejaban afuera del campamento. Eso está en el verso 20 y en el verso 21 de Levíticos capítulo 16. La segunda cosa que yo veo seguidamente de esto es que el sacerdote se quita las vestiduras de lino. Ya ahí terminó todo su ceremonia, se quita las vestiduras de lino. Y también la persona que llevó el macho cabrio al desierto nuevamente, esa persona también se debe quitar esas vestiduras. Y si quiere nuevamente seguir oficializando, seguir en la compañía con todas las personas, deben lavarse con agua. Bien, eso está en el verso 23, 24 y en el verso 26. Eso para estar limpios y poder habitar en el campamento. Y la tercera cosa, para terminar el acto sacrificial, el holocausto, dice que el sacerdote ya ahora sí le metía candela. Mire que todavía no le ha metido candela. Primero le saca la sangre, hace todo el rito, vuelve, hácelo el macho cabrio, pero ya cuando pasa todo eso, ahora sí le mete candela. Y cuando le mete candela, las palabras que siguen son: consumado es, quemado. Es decir, ahí se quema totalmente el sacrificio. Más tarde, cuando el sacrificio ya estaba totalmente consumado, servidores debían tomar las cenizas y debían llevarlas al desierto y botarlas. Y aquella persona que hacía eso tenía que también lavarse, porque si no, también quedaba inmundo. Y cuando terminaban de hacer todo eso, toda esa ceremonia, verso 27 y verso 28 de Levíticos 16, dice que al otro día comenzaba reposo. ¿El otro día qué hacía? Reposar, descansar. Bien. Pero en el verso 32 dice, yo quiero que me acompañe a leer el verso 32 porque ese sí lo quiero leer, 16:32, dice: harás la expiación, ¿quién? El sacerdote que fuere ungido. Mire que cualquier sacerdote no podía hacerlo. ¿Cómo tenía que ser sacerdote, iglesia? Ungido y consagrado, una persona totalmente metida, una persona totalmente santa para ser sacerdote en el lugar de su padre. Impresionante. Da a entender que lo hace su hijo. No era el padre, era su hijo. Acá mismo lo está diciendo. El lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas o las vestiduras más sencillas. Eso téngalo presente. Solamente lo podía hacer el hijo del sacerdote, del sumo sacerdote. Eso es lindo. Para los hebreos, ¿qué representa esta fiesta? Es el año o es la fiesta más sagrada de todas. Y segundo, es la única ocasión, iglesia, donde el sumo sacerdote tiene la oportunidad de entrar una vez al lugar santísimo. Amén. ¿Dónde está Cristo? Que sería una buena pregunta, ¿eh? ¿Dónde podemos hallar a Cristo en todo lo que hemos hablado? Primero, como sacerdote. Y vamos a Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Versículo 11 y versículo
Vamos a leer primero el versículo 11. Hebreos capítulo 9, versículo 11. Dice, 9:11. ¿Estamos ahí, iglesia? Hebreos 9:11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Vamos a leer el verso 12. Y no por sangre de machos cabrios, ni de becerros, sino por su propia, ¿qué? Sangre. Entró ¿cuántas veces? Una vez para siempre en el lugar santísimo. ¿Y qué más dice, iglesia? Una vez en el lugar santísimo. ¿En qué verso vamos? Que se me pasó la hoja acá. 12. Y no por sangre de machos cabros ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Vamos a leer el verso 25. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. ¿Sí estamos ahí? Verso 26. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Recuerde que la expiación, ¿qué significa? Proveerse para la culpa, proveerse para el pecado. Y eso lo hizo el macho cabrio, el cordero que le correspondió a Dios. El otro quedó libre. Y del domingo voy a hablar de él. ¿Quién es el otro? Vamos a hablar el domingo. Ya estoy terminando esta enseñanza. Y la segunda cosa que yo leo en segunda característica, como cordero. Vamos a hallar a Cristo como cordero. Vamos a Isaías capítulo 53 y yo invito a Andrés para que me acompañe en el piano. Isaías capítulo 53. Hoy están muy calladitos, están muy estudiosos hoy. Eso es bueno, porque es bueno escudriñar la palabra. Isaías capítulo 53. Amén. Vamos a leer el verso 7. Dice la palabra de Dios así: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Sigamos leyendo. Vamos a leer. Y por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión del pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida, ¿por qué, iglesia? En expiación por el pecado. Verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos, y le llevará las iniquidades de ellos. Versículo 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los agresores. Recuerde que ese sacrificio del holocausto, el día de la expiación, era el día donde el pueblo quedaba limpio de todo el pecado. Y eso lo hizo Jesús. Eso es lindo. ¿Dónde está usted y dónde quedo yo? Sería una buena pregunta.
¿Dónde podemos hallarnos? Vamos a Hebreos capítulo 10. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? Porque muy bien lo que hizo Jesús. Pero ahora, ¿cuál es nuestra posición? Hebreos capítulo 10. Vamos a leer verso 19. 10-19. Así que, hermanos, eso es para usted y para mí. Teniendo libertad. ¿Sabe por qué? Porque ese sacrificio había libertad para todo el año. Pero lo que hizo Jesús, lo hizo eternamente y para siempre. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Por qué? Por la sangre de Jesucristo. Por el camino, ¿qué iglesia? Nuevo y vivo, que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, dice la palabra de Dios que nos acerquemos como con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel Él es que lo prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularlos al amor y a las buenas obras. Verso 25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Quiero resaltar varias cosas. En el versículo 19 puedo leer algo. Puedo leer que a través de la sangre de Cristo hay libertad. Ahora tú eres libre para poder tener una relación interna con papá y una relación externa tanto con Él y tanto con tus hermanos. Segundo, en el versículo 20 resalto que hay un camino nuevo. Y ese camino nuevo, el Padre que nos pide dos cosas sencillas: sinceridad y fe. ¿Qué pide, iglesia? Sinceridad y fe. ¿Cómo es posible esto? A través del agua. Recuerde que cada vez que ellos salían, debían entrar como lavados. No podían presentarse sin lavar. Y cada vez que tú sales y tú quieras entrar en la presencia de Dios, la única forma de entrar es que estés limpio. Y lo único que te limpia es cuando vas a tu palabra de Dios. El agua representa vida y la vida representa esta palabra. Si tú te quieres acercar al Padre, yo me quiero acercar al Padre, la única forma de acercarnos al Padre es a través de su palabra. Es a través de ella que nos limpia, es a través de ella que nos purifica y nos prepara para estar listos y poder entrar en el lugar santísimo. Amén. Entonces, si usted no lee palabra, si usted no ve Biblia, cuando vaya al lugar santísimo no le va a encontrar gracia. Para usted va a ser algo aburrido, y le digo, nunca se metió usted en el lugar santísimo, usted se metió en otra clase de tabernáculo. Porque es a través de la palabra. Dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír, y el oír la palabra. Y si hablamos de sinceridad y hablamos de fe, la única forma de obtener esto es a través de la palabra. Porque la palabra nos habla de la conciencia y sabe en qué cosa estamos fallando. Y eso hace que entremos con sinceridad. Y la sinceridad es esa agua que Dios usa para poder limpiar nuestra alma, nuestro ser. Yo sé que Jesucristo ya hizo el sacrificio, ya usted lo puede hacer libremente, pero recuerde, debe lavarse. Es por eso que Jesús en la última cena lavó los pies de sus discípulos. Y Pedro se levantó y dijo: Señor, ¿cómo así que me va a lavar los pies? Entonces, si tú no te lavar los pies, Pedro, no tendrás parte conmigo. Digo: no, Señor, te lávame todo. Digo: no, tampoco, Pedro, ya están limpios por la palabra. Lo que le quiero decir es, Pedro, lo siguiente: cada vez que venga un hermano de afuera, alguien que se ha separado, lo que ustedes deben hacer es lavar los pies. Esa es la única forma. Queremos limpiar a esta generación para que venga Dios, sirvámosle. Porque eso es servicio. Servicio es ir y lavar los pies de aquellos que están sucios. Eso es servicio. Ese es nuestro trabajo. Si queremos que la gente pueda entrar, nos pueda acompañar.
La otra cualidad que yo veo en ese capítulo es en el versículo 23, es que el Señor quiere que nosotros nos mantengamos firmes, sin fluctuar. Que es una persona fluctuante, es una persona que va y viene, es una persona que no se decide. Usted en esas alturas de toda su vida cristiana y creyente en Dios, ya debe usted fundamentarse en la roca. Tiene que crecer. Debemos avanzar. Y de versículo 25, y la única forma de avanzar en este contexto, una de ellas es no dejar de congregar. Yo lo felicito a usted. Yo sé que el día miércoles es el día más pesado de la semana, porque es en la mitad de semana y lo que usted tiene muchas cosas en su mente. Pero usted ha dispuesto su tiempo para venir a ese lugar. Es una de las formas para que usted pueda estar firme, no dejando de congregar, como algunos lo agarraron ya como costumbre. ¿Sí? Te quiero decir, yo quiero que te pongas sobre tus pies. Cuando terminaba todo este acto, venía reposo para ese tiempo. Yo le quiero decir, lo que hizo Jesús por nosotros nos ha reconciliado con el Padre, con el Hijo y con Él mismo. Y ahora nosotros tenemos paz. Ahora tenemos reposo. Porque toda nuestra maldad, todo nuestro pecado, alguien lo expió. Y ese fue Jesús. Próximo domingo, si Dios lo permite, si Él no ha venido por nosotros o si nosotros no hemos ido para Él, hablaremos del segundo macho, cabrio. Quiero hablar de Él porque ahí usted y yo vamos a vernos representados. Vamos a hablar con papá, vamos a terminar este servicio de enseñanza con una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias. Gracias, Señor, porque el altar de holocausto es el inicio. El sacrificio de Jesús fue nuestro inicio a una nueva relación con el Padre. Y te doy gracias, Señor, porque lo primero que tú haces en ese sacrificio es traer paz interna. Y hoy creemos y tomamos esa paz que viene del cielo. Esa paz, Señor, que el mundo no la puede dar. Solamente Jesús sabe cómo siente tu corazón. Solamente Jesús sabe lo que hay en tu ser. Y es por eso que Él fue el único registrado como sumo sacerdote que entró en el lugar santísimo y hizo esta ofrenda por todos los pecados. Hoy, Señor, nuestro corazón es sano, nuestro corazón es limpio, nuestro corazón es puro para con el Padre. Y no solamente eso, sino que cuando salió, santificó nuestra casa, santificó nuestra congregación, santificó nuestra asamblea, santificó nuestro día para que nosotros podamos habitar juntos como hermanos. Hay un propósito por qué habitar, hay un propósito por qué celebrar, hay un propósito porque a través de su sangre nosotros nos aferramos. Gracias, Señor, porque tenemos paz para con Dios y no solamente para con Dios, también has traído paz para aquellos que están a nuestro alrededor. Gracias por ese sacrificio hermoso. Hoy tomamos ese reposo, tomamos esa paz, porque hace más de 2000 años el que tú escogiste ha expiado nuestras vidas desde ahora y para siempre. Gracias, Jesús. Amén.